Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que la estén pasando bien, o si tiene alguna preocupación, alguna aflicción, pues hoy vamos a recibir la palabra de Dios para poder fortalecerlos por medio de la palabra. Porque déjeme decirle que las aflicciones del justo siempre están de continuo, no las vamos a evitar. Y así se llama el tema, las aflicciones del justo o los sufrimientos del cristiano, como usted le quiera llamar. Yo creo que es bien importante que entendamos que Dios siempre nos va a dar una salida en cualquier circunstancia en la que podamos estar viviendo. Vamos a unirnos en oración para poder entrar en la palabra. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad, por el privilegio que me da de poder acercarme a tu presencia. En primer lugar, para pedirte, Padre, el perdón que necesitamos para tener acceso al trono de tu gracia. Te pido, Padre, que seas propicio a cada persona que tendrá acceso a esta transmisión. Si hay personas con sufrimiento, con aflicciones, que se pueda reconocer, que podamos entender que a través de tu Santo Espíritu tú nos haces compañía y nos ayudas a cualquier situación, a cualquier aflicción que podamos tener por ser llamados justos por medio de la sangre de Jesucristo. Pues tenemos siempre una salida en cualquier sufrimiento, en cualquier aflicción. Tú no nos vas a dejar allí para siempre afligidos, porque tú eres un Padre de toda consolación, un Padre que sana toda dolencia, que cura nuestras heridas por medio de la sangre de Jesucristo, cuando la aplicamos por medio de la fe a nuestras aflicciones. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tome nota, yo siempre le digo, tome nota de lo que le estoy compartiendo, porque después se le olvida a uno y hay momentos donde necesitamos. Yo recuerdo que en muchas ocasiones personas, después de que se les ha administrado una sanidad por una enfermedad, están pidiendo oración porque no le pusieron atención a la visitación de Dios. Y cada vez que comparto la palabra por los medios que Dios ha puesto al alcance de mis posibilidades, siempre es un tiempo especial y usted tiene que conectarse con el mensaje, no conmigo. Yo solamente soy un canal de bendición para transmitir la palabra, pero este es un momento especial y por eso debemos de atesorar la palabra y, si es posible, anotarla o marcar ahí en la Biblia para que usted después se quede así detenidamente sacándole más, porque en cada mensaje es una fuente que se abre. La palabra es una fuente de agua viva que nunca deja de fluir, y yo le estoy sacando un mensaje, una enseñanza a estos versículos, pero de ahí puedes fluir más y Dios le va a ir revelando, porque la revelación de la palabra a cada creyente depende de la búsqueda que un creyente tiene, pues se va revelando. Entonces yo quiero que usted tome nota y vamos a tomar el versículo para base de las aflicciones del justo, donde dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Escuche bien, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Entonces vemos que David está hablando esta gran verdad, y si nos vamos a Jesús, Él no nos está engañando cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba para ascender al cielo, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Por eso se necesita reconocer a Jesucristo, tenerlo como el único y suficiente Salvador, para que entonces, cuando vengan las aflicciones, ya nosotros, Dios nos considera justificados por medio de la fe en Jesucristo. Entonces somos considerados justos. Entonces cuando Jesús escribe para que en Él tengamos paz, dice algo bastante interesante, similar a lo que David está mencionando de las aflicciones. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, las aflicciones siempre van a existir en la vida de nosotros como seres humanos, pero
tampoco Dios no nos deja ahí. Nos invita a confiar, porque Él ya ganó la batalla. Si Jesús ya ganó la batalla, entonces nosotros podemos recibir esa bendición, ponerle fe en momentos difíciles, porque las aflicciones o los sufrimientos del creyente van a ser inevitables. Por eso hay gente que dice que si viene el evangelio ya no va a sufrir. Esa es mentira. Siendo creyente, uno siendo hijo de Dios, tiene padecimiento, pero cuando dice la paz que Él da no es como la que el mundo da, entonces viene esa paz a nuestra vida. Esa paz no viene porque todo está bien, sino porque sabemos que Él va con nosotros en medio de lo difícil que podemos estarla pasando. Por eso es importante aprender a depender totalmente de Dios, como les hemos estado hablando, que pues este año lo estamos ministrando en la congregación, que pues es el año de la dependencia totalmente de Dios, porque viene también de la mano con confiar totalmente en Dios, porque si confiamos en Dios, dependemos directamente de Él, vamos a estar tranquilos porque sabemos que todo lo que puede acontecernos, Dios siempre tiene un propósito, y qué mejor entender eso. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Aquí está hablando a los creyentes, no está hablando a los que están sin Cristo. Aquí está hablando al pueblo de Dios. Entonces vemos que las aflicciones nos recuerdan una verdad profunda, ya que sabemos plenamente que no fuimos creados para depender de nosotros mismos, sino depender de Dios. Entonces, y para depender de Dios, tenemos que estar conectados con Él por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Cuando todo está bien, ustedes saben bien, es fácil confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Yo recuerdo que una vez un hombre de negocio, miembro acá de la iglesia, se jactaba de que todo lo que él tenía era porque él era bueno para trabajar, era porque era aquí, era porque era allá, pero se descuidó y se descuidó de lo de Dios, y se descuidó a tal grado que perdió hasta su familia, perdió sus negocios y quedó en la ruina. ¿Por qué? Porque él confiaba en su propia fuerza, en su propia prudencia. Pero cuando llegan las pruebas, descubrimos que tenemos limitaciones. Entonces por eso es importante que estemos conectados con Dios, sabiendo que Dios nos va a dar una salida. Pero cuando Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, depender totalmente de Dios no es debilidad, amados oyentes. Es reconocer que Él ya venció lo que nosotros no podemos vencer. Entonces, por eso es que el mundo no entiende cómo nosotros salimos adelante. El día de ayer compartía con un hermano platicando de las situaciones que uno vive. Por ejemplo, en mi caso, como mensajero de Dios, he tenido luchas con hermanos en Cristo, con familiares, pero que de alguna manera Dios me ha dado una salida. ¿Por qué? Porque me he mantenido fuerte en la fe en Jesucristo, reconociendo que si yo estoy bien y me están atacando, pues yo debo de saber que esa aflicción un día va a tener la recompensa de parte de Dios. Vamos a ver adelante de personajes que fueron afligidos, que fueron maltratados por su propia familia, como el caso de José, que vamos a ver más adelante. Esas son aflicciones que llegamos a pasar muchas veces, a veces por nuestros mismos seres queridos, y se ponen en contra de nosotros. Entonces, en medio de la aflicción, dejemos de apoyarnos en nuestra capacidad y aprendamos a descansar en el poder de Dios, su voluntad y su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Tarde o más tarde que temprano va a salir las cosas a evidenciarse. Entonces, si usted está afligido porque lo están acusando, porque le están haciendo injusticia, lo están maltratando, qué sé yo, ¿qué puede hacer una aflicción que puede estar usted llevando como creyente? Pero Dios no envía esta palabra de por gusto. Así es que las aflicciones no nos alejan de Dios. Al contrario, nos empujan a sus brazos, a estar seguros en Él. Y allí, en esa dependencia total, encontramos esa paz que Jesús dijo que Él dejaba, como el mundo no la puede dar. Ahí encontramos la dirección, el camino a seguir y esa esperanza en que un día tendremos
tiempos mejores. No es sabio, dice la palabra, decir que tenemos que el tiempo pasado fue mejor. Claro, si nos hemos descuidado, claro que el tiempo de las experiencias bonitas fue mejor, pero si nos mantenemos apegados en la palabra de Dios, conectados con Dios, independientemente de cualquier aflicción que podamos tener, no podemos llegar a decir con sabiduría que los tiempos pasados han sido mejores, porque la senda del justo, dice la palabra, que es como la luz de la gloria, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces hay manifestaciones de dificultad en esta vida, pero que si nos apegamos con Dios, sabemos que eso será un gran testimonio. Entonces vemos lo que dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, como poderoso guerrero. Y eso es lo que debemos de aferrarnos nosotros. Mire, estos hombres que en ese tiempo todavía el Espíritu Santo no había venido a morar en la persona. Habían visitaciones del Espíritu Santo en las personas, pero no como en el día de hoy. Después de que Jesucristo marchó a la eternidad, nos dejó promesa que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros. No estamos como en ese tiempo que estos siervos tenían la visitación del Espíritu. Ahora está con nosotros. Si verdaderamente nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluye en nosotros, entonces debemos de apoyarnos en estas grandes verdades escritas en la palabra. Mire que este gran siervo de Dios está diciendo que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, dice, tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, independientemente de las aflicciones, ¿por qué le están viniendo las aflicciones a usted? Si es por enfermedades, ataques del enemigo, el enemigo será avergonzado. Entonces, hagamos esa palabra nuestra, que Dios está con nosotros como poderoso gigante, como un poderoso guerrero que nos va a ir ayudando en las dificultades. Entonces, cuando creemos en esto que dice la palabra, entonces vamos a estar tranquilos luchando. El día de ayer también acá estuvo una hermana que recién ha partido su esposo, que fue un compañero de milicia acá en la iglesia donde disfrutamos sirviendo, un hombre apasionado que fue el primero que nos ayudó a las transmisiones en video. Fue un hombre que dedicó su vida al Señor y hace poco murió. Recuerdo que vino a visitarnos porque él se había ido para Austin, Texas. Allá su yerno tiene una congregación muy bonita y se fueron a trabajar con él. Entonces, y allá se enfermó y vino ya casi a despedirse de nosotros, y lo vi bastante enfermito. Se entristeció mi corazón al verlo, pero al ver la fortaleza de él, que estaba en el Señor, confiado en que él pues ya estaba llegando al final de su carrera y andaba sufriendo, pero contento saber que Dios está con él. Y entonces hablaba con su esposa, me dijo, mi esposo, me dice, se despidió con la fe en que terminó su carrera y se fue feliz. Entonces muchos creen que por ser justo no se sufre. Entonces es importante que entendamos que ser fiel es fácil cuando estamos tranquilos, cuando la vida es fácil, ¿verdad? Pero en la Biblia yo veo lo contrario, ¿verdad? Que el justo sufre, el justo enfrenta aflicciones. Lo único que no sufre solo, eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, no es que sea fácil en la vida, como le vuelvo a decir, el ser fiel a Dios. Siempre vamos a tener dificultades, pero nosotros tenemos que estar confiados que Dios esté en el asunto. Y si usted se pregunta, bueno, está hablando de las aflicciones, ¿cuáles son las aflicciones? Pues lo vemos a la luz de la palabra, son presiones, ¿verdad? Pruebas, injusticias. ¿Cuánta maldad se manifiesta contra de los hijos de Dios que pues le traen aflicciones a uno? En los trabajos, a veces cuando se sabe que somos creyentes, eso es una presión tremenda, lo tratan de molestar demasiado. Vienen las pruebas también, vienen las injusticias, dolor emocional. Si usted ve en la palabra, José, si usted puede leer desde Génesis, capítulo 37 al 50, usted va a ver todo lo que este hombre, que era un hombre que venía con una conexión con Dios desde niño, desde jovencito, y la misma familia lo hizo pasar por, ya usted sabe, por lo que pasó José.
terriblemente. Entonces vemos que esas aflicciones son terribles y posiblemente hoy en día hay creyentes que estén pasando similares experiencias. Yo he tenido experiencias, he sido criticado, maltratado, hasta vituperado, le puedo decir. ¿Por qué? Por la causa de ser un mensajero de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Es diferente que se pongan en contra personas que no son nada de uno, pero a veces familias en la carne o familias en la fe. A veces nuestros hermanos en la iglesia se ponen a hablar mal de uno. Esas son pruebas tremendas. Ese es un dolor que se sufre emocionalmente porque somos humanos. Y recuerdo que cuando yo comenzaba el ministerio, pues me apartaba mucho tiempo en el templo y me apartaba así por temporadas completas, y la gente me decía, bueno, ¿y vos qué haces metido ahí en esa iglesia? ¿Qué haces metido? Lo que no sabían era que Dios me estaba capacitando, mire, para ser un misionero donde a veces no llevo dinero, pero como conozco a Dios en la intimidad, yo sé que cuando le pido algo, cuando veo necesidades, Dios se manifiesta. Y recuerdo que en un viaje misionero fui a un lugar donde miraba aquella pobreza impresionante, hermano. Una pobreza, unas casitas cayéndose. Y cuando salí de ese lugar, yo venía, los demás hermanos que me habían llevado se adelantaron, yo me quedé un poquito atrás. Y yo venía llorando y me paré y le dije, Padre, prospérame para poder bendecir a esta gente. ¿Usted cree que esta gente no se siente afligida, decepcionada de ver las injusticias de que un hombre millonario les había acercado las fuentes de agua para que no fueran a traer agua a sus propiedades? Y pura maldad. Eso era pura maldad, porque ese hombre no necesitaba cercar esa propiedad para mezquinarle el agua, porque era una laguna grandísima. Ni millones de personas podían secar esa agua, entonces solo por maldad. Entonces yo decía, Señor, cómo anhelo que me prosperes en lo material también, para no solo traerle palabra a esta gente. Entonces en eso estaba yo diciéndole, Señor, algún día me vas a prosperar para ayudar a esta gente. Y ¿sabe qué? Venía una muchacha, hija de la hermana, y venía con 2 huevos en la mano de gallina, y me dice, aquí le manda a mi mamita para que se los vaya a comer a su casa con su esposo, uno para usted, otro para su esposa. A ver, no andaba mi esposa. Entonces me halló llorando la muchacha y se fue asustada, porque yo no le dije por qué estoy llorando. Yo estoy llorando en la presencia del Señor, pidiéndole que me ayude para solventar esa necesidad que usted tiene. Y con el tiempo pues se le ayudó, se le hizo un baño, luego se le hizo la casita y ahí están bendecidas. Y en una vigilia que fui, di el mensaje en esa congregación y pedí que Dios permitiera que llegara el proyecto de agua potable allí, que llegara luz eléctrica, que hubiera manifestación de la presencia de Dios en ese lugar. Y una de sus nietas aceptó al Señor, que de hecho aquí está en Estados Unidos. Y ¿sabe qué? Lo impactante es que ahora está electrificado, la hermana tiene casa nueva, tiene todo, está diferente, hay agua en el lugar, una buena iglesia que Dios nos ha dado. Entonces he visto que las aflicciones del justo siempre tienen una salida, porque Dios va a usar a quien sea para que lo saque de las aflicciones. Entonces yo no sé cuál es la aflicción que usted tiene. Vemos a David también. Y cuando David en el Salmo 22 describe algo tremendo, porque me has desamparado, dice, hace una pregunta, como que en ese momento se sintió desamparado. Así nos sentimos muchas veces cuando sentimos como que estamos caminando solos, pero no se nos olvide que ya se nos dijo que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Todos los días, es decir, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, es Dios mismo, es la esencia de Dios en nosotros. Entonces las aflicciones no son señal de abandono, es parte del camino del justo. Entonces es importante que entendamos que cuando Jesús dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo, entonces debemos de entender que esa es una gran verdad. Entonces el sufrimiento como cristianos nos va a llegar muchas veces, pero aquí veamos lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice una palabra tremenda que debemos de atesorarla en el corazón. Por eso es que es importante escudriñar la Escritura, porque allí es donde encontramos la solución a las circunstancias difíciles que estamos pasando. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:12, dice, y el 13 dice, amados, no os sorprendáis del juego de prueba
que os ha sobrevenido. Por eso le decía que las aflicciones son pruebas muchas veces, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice, sino que gozaos porque por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire que es tremendo los padecimientos de Cristo. ¿Y usted cree que nuestro Señor Jesucristo, Él no sufrió la presión del mundo, sufrió pruebas, sufrió mucho, injusticias? Era tremendo. Imagínense humanamente cuando sus mismos hermanos lo criticaban, lo maltrataban. Eso es tremendo. Hubo mucha gente que lo despreciaban a Jesús. Incluso la misma palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vino a su pueblo, a salvar a su pueblo, pero ni siquiera ese pueblo quiso ser. Entonces cuando el apóstol Pedro habla acá que cuando somos partícipes de los padecimientos, esos son cuando estamos injustamente siendo maltratados, siendo criticados, emocionalmente nos quieren hacer pedazos. Entonces esos son los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos de saber que eso un día nos va a traer regocijo, nos va a traer alegría. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, estamos siendo capacitados por la palabra. Mire lo que dice 1 Pedro 5:10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, vemos que las aflicciones van a ir pasando. Y si usted está pasando alguna aflicción, yo le invito a reflexionar. ¿Cuál será la aflicción que usted puede estar pasando hoy? ¿Será que usted está afligido porque no le está yendo bien? Quizás ha servido tantos años y piensa que no le han, o dice no me han reconocido mi servicio. No se preocupe, porque el Señor viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Si nosotros estamos obrando bien, aunque la gente hable mal de nosotros, yo tengo un privilegio que a veces pues nadie lo ve cuando yo lo desempeño. Pero sí, a veces hay personas que critican, pero como yo lo hago para el Señor, entonces yo debo estar confiado que la recompensa no viene del hombre, viene de Dios. Entonces, independientemente qué aflicciones está usted pasando, Dios está con usted. Usted no está caminando solo. ¿O se siente que está caminando solo? No. Aférrese a esa palabra, así como dijo Jeremías, que el Señor está con él, caminando como poderoso gigante al par. Así siéntase usted. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si nuestro Señor Jesucristo nos da la advertencia que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo, entonces es necesario aprender a eso que le estaba diciendo yo la vez pasada, la dependencia totalmente de Dios, porque el Señor no nos va a engañar, Él siempre nos va a dar una salida. Por eso yo le quiero invitar en este tiempo que estamos para culminar, faltan todavía 7 minutos. Yo quisiera que usted se examine. ¿Qué aflicción usted está pasando en este día que le está llegando este mensaje a la comodidad de su casa, puedo decirle, o en su carro, donde usted tenga acceso a la radio, a internet, ahí usted puede, porque no solo esto está para la radio, está también en las redes sociales, donde pues yo sé de que si Dios preparó esto para usted, por medio de mi disposición, yo estuve toda la madrugada buscando, pidiéndole al Señor que me dé el mensaje para poder bendecir a la audiencia. Y este es el mensaje que me dio para usted, para que si está afligido, que confíe en Dios, que Él está siempre dándole una salida. Ya hace más de 2000 años, imagínense, más de 2000 años, se nos dijo esta gran verdad, que Él ya venció, que Él venció. Y nosotros podemos ser vencedores por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué privilegio más grande saber que Dios nos está ayudando en cualquier circunstancia. Entonces, yo le invito a que confíe en Dios, a que no se cargue
Y si se carga, pues pídale a Dios que le ayude a llevar esa carga que usted no la puede llevar solo, para que usted salga pronto de esa situación, y después va a ser un gran testimonio cuando las personas vean que usted está bendecido, que a pesar de que lo vieron afligido, que fueron instrumentos muchas veces del enemigo, como los hermanos de José, que fueron instrumentos de parte del enemigo, pero a la larga José mismo les dijo: no les pese haberme vendido, porque para preservación de vida fue todo esto. Entonces Dios siempre da una salida a aquellos que de alguna manera viven afligidos por una X razón. Como le vuelvo a repetir, no sé cuál puede ser su aflicción que usted tiene. Puede ser por una enfermedad, puede ser por una injusticia que le están haciendo. Yo no sé. Quien sabe es usted, o es la presión en su trabajo, o está siendo probado de alguna manera. Algo emocionalmente le ha causado dolor. Mire estos grandes ejemplos de José, que quién más para poner la mirada en los sufrimientos que vivieron y darnos cuenta de que todo tiene un propósito. Jesús mismo, usted ve los padecimientos de Jesús, fueron tremendos, lo criticaban por todo. Y así nos está tocando muchas veces nosotros los mensajeros. Nos critican que somos unos mantenidos, que vivimos de las costillas de los demás. Cuántas cosas. Y si supieran el trabajo que representa el poder estar preparando un tema para poder llevar bendición. Ese es un trabajo, nadie lo ve. Y nosotros debíamos de, como dice la Biblia, vivir de lo que trabajamos. Pero muchas veces en la realidad no es así. A veces somos criticados, somos maltratados injustamente, pero tenemos que luchar por esos momentos de aflicción. Porque se aflige uno cuando sabe uno perfectamente bien que uno lo que está haciendo es para bendecir a las demás personas y que lo estén criticando. Yo recuerdo que una vez llegaba un hombre, pues se suponía que era un hombre de Dios, a cobrarlo los diezmos a la casa. Y a veces nos criticaba y decía: ¿por qué usted no arregla en su casa? ¿Por qué usted, estando en Estados Unidos, no puede arreglar su casa? Y criticaba tremendo y hablaba. Y eso es un dolor moralmente. Uno se siente afligido, se siente mal porque lo están criticando. Porque uno no anda publicando lo que está haciendo, ¿verdad? No anda publicando lo que está haciendo, porque cuando uno no publica una relación íntima con Dios para jactarse, para que la demás gente lo sepa, Dios lo va a honrar, lo va a bendecir. Entonces viene el tiempo de la bendición, de la prosperidad como una añadidura, porque yo he buscado en la palabra cuando dice que Jesús estaba diciendo que cualquiera que deje padre, madre, esposa, hijos, hermanos, tierra, casa, Dios le dará en esta vida 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces yo decía, pero bueno, yo tuve un tiempo que parecía que había dejado todo. Parecía en el sentido porque yo estaba lejos de mi familia. Lo único que yo no andaba publicando, que yo le estaba mandando siempre las remesas, y saqué adelante a mis hijos. Entonces vino el tiempo donde vino la prosperidad material. ¿Por qué? Porque Dios así le plugo. Me regalaron una casa, tenía otra casa por otro lado, la vendí, arreglé otra por otro lado. Entonces vino una prosperidad así, por cuanto las aflicciones que estuve padeciendo injustamente, o las críticas y cuánta cosa, o ese dolor emocional, Dios lo empezó a tornar en una manifestación de su poder, de su misericordia, de su amor, y un testimonio tremendo como Dios me fue ayudando. Luego compramos un carrito ahí y empezamos a ser prosperados. Entonces viene otra vez la crítica, viene: y ahora, y este, ¿no será que está robando las aportaciones de la obra misionera? Y lo que no saben, que la obra misionera la he desarrollado, ¿sabe cómo? Trabajando con mi propio sudor. Y cuando he tocado alguna puerta para llevar una ofrenda misionera ya un poquito más grandecita, pues he tocado algunas puertas y se ha hecho transparente, con recibo y todo eso, al portador o al aportador de esa donación para determinada causa. Entonces se sufre, hay aflicciones. Entonces le menciono esto por si usted tiene alguna aflicción, para que hoy le digamos: Señor Jesús, ayúdame a salir de esta situación, y te pido que me ayudes a reconocer que las aflicciones que pueda estar pasando hoy no se comparan con las bendiciones que tú tienes preparadas para mí. Si es que yo le bendigo en el nombre del Señor, considérese
desde ya que Dios está caminando con usted como un poderoso gigante para darle fuerza, para resistir y tener esa confianza plena en que dependemos totalmente de Dios. Si es que Dios les bendiga, Dios les guarde y saludos. Y a los que no han creído en Cristo, pues ya han oído muchas veces que solamente se necesita reconocer que somos pecadores y que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si le recibimos de todo corazón, Él nos hace vivir diferente.